ha tenido que hacer pues ese proceso del Condor Rider en esos días recientes y cómo fue la experiencia? Estás en mute. Eh, Espérame, estás en mute. Ya, Ahí, ahora. ok. Espera un momentico, que estamos un poco aparte aquí en la oficina y bello. Un momentico. Bueno, yo cuento mi experiencia porque ya yo me vi en una situación así. Es un condotel y ya tuve que trabajar con el documento y les aconsejo que corroboren bien la información porque ya me pasó que me confié y pensé que, que estaba correcto y ya tengo el primer error ahí que tengo que arreglar. ¿Qué digo con esto? Que me pusieron muchas pegas porque primero mandé la información por email, no me la mandaron, pasó como 5 días, no me la mandaban, tuve que ir allí personalmente, me querían cobrar, o sea, me pusieron 1000 pegas porque me dijeron que tenía que pagar. Yo le dije, perdón, dile, no, no, mira, ningún problema. Yo le aviso a mi cliente y le voy a mandar un email y ustedes le no, no, no. Entonces me dijeron, no, no, eso no es así. Bueno, el caso es que el consejo, revisen bien y no se fíen por lo que le pongan, porque ya yo tengo mi primer error que tengo que arreglar. Porque me fié de lo que ella me puso y luego tuve como un presentimiento anoche y cuando me senté tarde ya y miré, efectivamente lo tenía mal, tenía algo mal. Ok. Entonces ya eso es lo primero que me pasó a mí. Bueno, ¿y te ha servido o te sirvió el checklist Sí, que hicimos, que lo tienen, sí, al cual ustedes ya tienen acceso? sí. ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Hola, Meridalis. De Andrea, nada. gracias, ahora, Meridalis. Ahora sí me ahora, escuchan. sí, así te escucho. ¿Qué nos ibas a contar? Sí, pues algo similar a lo que decía Meridalis, que el problema no está en la información que está en el documento, ni tampoco en el Condor Rider, sino en las asociaciones. Son muy reacias a brindar la información a los realtors, así sean los listing agents. Obviamente para los buyer agents es un poco más complicado porque no representan al dueño de la propiedad, pero inclusive a los listing agents les cuesta recibir información por teléfono, yendo a la asociación, les están cobrando por brindarles información o por entregarles documentación, entonces está complejo en ese punto, más que en diligenciar la información que está dentro del Condo Rider. Correcto, correcto, correcto. Voy a tocar ese tema un poquito el día de hoy sin entrar pues como a dar una clase completa del Condor Rider, pero sí para enfatizar mucho, 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 mucho el tema de que si yo soy el listing agent de un condominio que voy a listar, tengo que asegurarme de hacer de pedir esa información desde el principio, por lo que está diciendo Meridialis, que hay errores, lo que está diciendo Andrea, que se demoran o que no quieren dar la información y todo lo demás. Y eso es importante, ¿por qué? Porque todos los buyers agents y nosotros cuando seamos un buyer agent, no podemos entrar a contrato o aceptar entrar a un contrato a menos que toda esa información nos la provea el listing agent. La semana pasada, ¿fue la semana pasada o ya? Sí, la semana pasada tuvimos un curso, un taller presencial aquí en Miami y la próxima semana lo vamos a tener presencial en Orlando acerca del Condor Rider. Apple Tower nos va a dar ese curso porque la verdad es bastante, bastante importante. Nosotros desde Fortex Realty, desde la parte administrativa, con la ayuda de Andrea, creamos un checklist que ya, yo creo que Miriali fue la primera en probarlo. Y Seguramente, Elizabeth Hernández, que ay, no sé si Elizabeth está acá. también. Sí, no. Entonces, ya lo tenemos montados en el dashboard, ¿cierto, Andrea? Ya está Sí, montado, señor. digitalizado. Entonces, lo tienen ahí. ¿Alguien tiene curiosidad de qué estamos hablando? ¿Alguien que de pronto no sepa de qué estamos hablando, levante la mano o que nos diga, no sé de qué están hablando, Giovanni? ¿No? Todos saben de qué estamos hablando. Giovanni, por acá.
Señor. Como estoy recién integrado al grupo, por supuesto que hay ciertos dialectos que ustedes manejan que yo desconozco. Ok, listo, Wilfredo. Bueno, simplemente para ponerlos en contextos a todos, el 1 de julio entró a funcionar una nueva regulación con referente a la venta de condominios o apartamentos. Esa regulación es de que ya se obliga a llenar un condo rider específico o un addendum específico para los condominios, que es mucho más completo y mucho más específico del que anteriormente se usaba. No te preocupes, Wilfredo, que en el proceso que tú estás empezando, hay unos días donde vamos a darles entrenamiento a ustedes en el programa de los 90 días acerca de ese tema. Pero en términos generales, es importante que pongan en perspectiva el que cuando estén trabajando con un condominio, si soy el listing agent, pues entonces, si soy el listing agent, pues entonces tengo que asegurarme de llenar toda esta información. Por aquí pregunta Luis Rodríguez que si esto aplica a los townhouses. Excelente, ya empezaron a preguntar y de eso se trata este ejercicio el día de hoy. Todas las preguntas son bienvenidas. Luis, no. Eh, Ojo con esto. Con los townhomes o los townhouses, el 98% de ellos tienen lote y bloque y son administrados por un Homeowners Association. Hay un porcentaje muy pequeño de townhomes que estructuralmente comparten pared y son considerados condominios. Entonces, cuando uno mira qué tipo de asociación tiene el townhouse, si la asociación dice que es un condominio, entonces sí aplica. Esto no se ve muy a menudo, la verdad. El 98% de los townhomes son considerados, no, tienen lote y bloque, por ende, aplica el Homeowners Association y no el Condominium Association. ¿Ok? Cristina pregunta, ¿esta nueva regla es para la renta o solo para la venta? No, esto aplica es para la venta. En la renta sigue siendo todo lo mismo, se pide la aplicación de la asociación o el contacto. Hablando de rentas, qué buena pregunta eso. Y esto aplica para ambos en el sentido de que mi recomendación como buyer agent o como tenant agent es de que no traguen entero de quedarse con la aplicación. Digamos que el listing agent tiene la aplicación de la asociación. Listo, el listing agent fue un listing agent bastante diligente y tiene la aplicación de la asociación. Entonces uno normalmente le pide al listing agent la aplicación, ya sea para la renta o para la compra. Lo ideal es yo como buyer agent o como tenant agent pedirle al listing agent el contacto directo de la asociación para ser yo el que llame a la asociación y le pida a la asociación la copia de la aplicación. ¿Por qué? Porque puede ser, y eso sí ha pasado muchas veces, es de que el listing agent pidió la copia de la aplicación a la asociación se la dio y en algún momento, entre el momento que la asociación se la da y el momento en que yo entro a hacer la aplicación para mi cliente, la aplicación cambió o cambió la administración. Entonces el listing agent no sabe, el mismo dueño no sabe, y si yo me quedo con esa aplicación, empiezo a dar vueltas como gallina despescuezada. Perdón por el español, pero entonces pierdo mucho tiempo. Entonces, acostúmbrense a pedirle al listing agent la información de la asociación directamente versus tomar la aplicación que ellos puedan tener por muy diligente que sean ellos. ¿Ok?
Andrea dice, es para todas las propiedades que el tipo de asociación sea condominio, correcto, sí, es para todo el tema. Una cosa muy importante cuando eres listing agent o cuando eres para venta, o sea, aquí vamos hablando de ambos temas como simultáneamente. En la venta, entonces, para que ya quede claro, en la renta, no, nada de esto tiene nada que ver. En la renta es solamente la aplicación normal de la asociación para renta, solo que pidan el teléfono de la asociación al listing agent para que ustedes pidan la información y las instrucciones de la aplicación directamente, número uno. Número dos, volviendo a la venta, ¿ok? En esta nueva regulación se presenta el caso donde hay dos o más asociaciones, ¿ok? Puede que el edificio sea parte de una comunidad más grande, donde esa comunidad más grande tiene como un club social y tiene unos gimnasios y canchas de tenis y todo lo demás. Entonces hacen parte de una segunda asociación maestra. Entonces, cuando ese es el caso, la persona, el listing agent y yo como buyer agent tengo que tener como parte del contrato las dos condo association addendums. O tengo que tener dos, o sea, cada asociación que tenga la propiedad requiere un addendum. ¿Me entienden ese ejercicio? Pueden ser hasta 3, correcto. El día que nos dio la capacitación. Sí, claro. O sea, es muy raro que se vean tres asociaciones en una propiedad, pero sí, hay propiedades que tienen hasta tres asociaciones. Lo que sí es más común es que haya dos asociaciones. Entonces, cuando se tienen, anteriormente, hago el paralelo aquí, es porque anteriormente, antes de julio primero, el condo writer que uno llenaba, uno en ese mismo condo writer, uno identificaba las diferentes asociaciones que hubiese y el valor de cada asociación. Ahorita no se puede colocar la información de más de una asociación por cada documento. ¿Les queda claro ese punto? Preguntas sobre el tema, ¿no? Están como asustados, como calladitos. Tengo cara de mal geniado hoy, ¿o qué? A ver, Yo no, o sea, yo no entendí eso particularmente, ¿no? ok, No. Belkis, ¿qué no entendiste? ¿Qué pedacito no entendiste? Lo de las dos asociaciones. O sea, no entendí por qué ahora, anteriormente, ¿verdad? Se hacía o no se hacía eso estaba incluido en el contrato, ¿verdad? No, no, y tu pregunta está muy buena porque estaba esperando que alguien hiciera esa pregunta similar. Mira, ¿qué sucede? Anteriormente, en un solo addendum se colocaba la información de las dos asociaciones que pudiesen existir, ¿cierto? Si fuese el caso, ¿cierto? O si es una sola, pero se colocaba la información de todas las asociaciones. Entonces, ¿qué sucedía? El comprador, el comprador quedaba en el aire desprotegido porque si había algún problema con alguna de las dos asociaciones, entonces no se podía, era muy difícil demostrar que el vendedor hizo el disclosure correctamente de cada una de las dos asociaciones. Entonces, eh, se presentaba para muchos problemas. La idea detrás de esto, para el DBPR, es de que el vendedor se vea obligado a hacer el disclaimer. No sé si la palabra disclaimer me la entiendan. A hacer como, a dejarle saber al vendedor la situación real de cada asociación por el tema de inundaciones, por el tema de incendios previos, por el tema de daños o el tema, y aquí es donde más problemas existen, por el tema de los special assessments
y el tema de las violaciones que puedan tener. ¿Listo? Se supone que cuando uno está comprando una propiedad, un condominio, si la propiedad tiene un special assessment, ese special assessment tiene que sí o sí ser pagado el día del cierre. Ese special assessment lo puede pagar el comprador o ese special assessment lo puede pagar el vendedor, ¿cierto? Eso ya es un tema, eso es un tema de negociación. Eso no crean que automáticamente está obligado el vendedor a pagarlo. Y eso es una parte muy importante a tener en cuenta. Una cosa es que, una cosa es que uno asuma o pretenda que el vendedor, por ser el dueño de la propiedad, es el que está incurriendo en la deuda, entonces sea el que lo tenga que pagar, pero la verdad es que es un tema negociable. Eh, por decir algo, yo tengo un apartamento en $300,000 y tengo, yo soy el dueño, y tengo un special assessment de $20,000. El día del cierre, esos $20,000 de special assessment tienen que ser cancelados porque la compañía de título no puede hacer el cierre de la propiedad si ese dinero no se paga. Entonces, como yo como vendedor sé que ese special assessment tengo que pagarlo, o sea, yo con el afán de vender el apartamento, yo le digo al vendedor en mi negociación anterior, yo le digo, no, yo te lo vendo en 300,000 y yo pago los 20,000. O yo te vendo el apartamento en 300, pero solamente pago 10,000 del special assessment y los otros 10,000 los pagas tú, o 5,000 y 15,000, o el número que sea. Importante tener esto claro en la hora de la negociación, porque el comprador, si el comprador acepta cubrir parte o la totalidad de ese special assessment, ese es un dinero que el comprador tiene que sacar para gastos de cierre el día del cierre. Entonces, si el comprador está colocando el 10% de down payment o lo que sea que esté colocando de down payment más gastos de cierre, ese valor del special assessment tiene que sumárselo al total de dineros que tiene que traer a la mesa. Entonces, eso es una conversación muy importante para tener con el comprador. Por eso, la asociación, el DBPR, decidió que cada asociación tenga su propio documento para que haya una divulgación o un disclaimer de lo que sea que pueda estar ocurriendo con cada asociación. Respondí tu pregunta, Belkis. Sí, y esto también aplica para estos condominios que son nueva construcción. Sí, claro. Sí, sí. Por lo Cuando, menos hay un cliente que compró en Millenia Park, ok, pero todavía no ha hecho el cierre, va a hacer el cierre ahora pero él compró con otro realtor, pero quiere darme el apartamento porque lo quiere vender, no quiere ujú, quedarse con él. ok. Para ese que es nuevo, que todavía no ha vivido nadie, también aplica eso. Sí, porque es que, qué buena pregunta. Oye, Belkis, me has hecho dos muy buenas preguntas del día de hoy. Mira, no importa que el apartamento esté en preconstrucción o no, una de las reglas para que un constructor entre a construir un edificio o un apartamento es que ya tiene que tener los bylaws del Condominium Association. Entonces ya la ¿Qué documentación son los existe, bylaws? Perdón. las regulaciones. Los bylaws son las regulaciones de convivencia de dicho edificio o de dicha comunidad. Entonces, por más que el edificio sea nuevo, la documentación ya existe, ¿sí? Entonces, se necesita igual. En este documento tienen que tener especial cuidado aquellos listing agents que estén tomando un listing de un edificio que sea de más de 30 años. Cuando el edificio tiene más de 30, unos 30, otros 40, hay unos requisitos especiales que los tiene el formulario que tienen que ser eh, diligenciados, tienen que ser respondidos.
¿ok? Si el edificio está nuevo, igual se llena el formulario, ¿cierto? Igual el formulario se llena, pero pues hay menos información que llenar porque el edificio es nuevo. Pero cuando el edificio tiene más de 30 o 40 años, hay más información que hay que llenar. O sea que esta nueva ley tiene vigencia a partir del 1 de julio, no importa si ya la persona había comprado antes de esa ley, igual a la hora de vender afecta ese. Es que vuelve y juega. Otra muy buena pregunta. Aclaro un concepto. Eso no es que sea una nueva ley de que antes no existiese. El Condominium Rider y la forma correcta de diligenciar el Condominium Rider lleva muchos años. Lo que sucedió a partir del 1 de julio es que dividieron de que ya no sea un solo documento para todas las asociaciones que pueda haber, sino que ya es un documento por cada asociación. Pero realmente esto no es que sea algo que nunca existiese, ¿no? Esto ya estaba hace muchos años, sino que la mayoría de los realtors no lo diligenciaban como tenía que ser. ¿Ok? Y esto está dentro del mismo documento que se hace. Es un adendo, no es algo o un apartamento, un documento separado. No, si me estás preguntando que si eso está dentro del contrato, no, es un documento aparte y se llama Condo Rider, pero siempre ha existido. Es solamente que hoy tiene un par de preguntas más que hay que responder. ¿Ok? Bueno, preguntas. O sea, buenos días para todos. O sea, Condo Rider es, no es es un adendum, ¿cierto? Sí, es un addendum. Ah, ok. Sí, es que, cualquier cosa que sea anexada a un contrato se llama addendum. Cualquier Mm, documento adicional al contrato se llama addendum. Pero cada addendum tiene un nombre propio, ¿cierto? El condo rider, el homeowners association, el appraisal contingency, el financing contingency, en fin, pues cada addendum tiene un nombre, pero todos se llaman addendums. De hecho, Carmen está preguntando por el checklist. Ahorita lo compartimos ahí en el chat de Fortex. O si hay alguien que no sea de Fortex, por favor le dan la información a Andrea para que Andrea les mande la información. Y Beth, me pareció verte que levantas, sí, ahí tiene la manito levantada. Sí, Giovanni, una pregunta. Ese proyecto en preconstrucción en Brique, de esos edificios nuevos, yo tengo un cliente que le vendí el año pasado y me lo entregan a final de este año. Esos proyectos ya de por sí el mismo constructor te tiene que entregar toda la información que concierne a todo el tema del manejo de la asociación de ese condominio. ¿Cómo es en ese caso? Es Claro, igual. es lo mismo. O sea, Ok. a ver. Los contratos que se hayan ejecutado antes del 1 de julio igual tenían que tener su condo rider, Sí, ¿cierto? sí, El, exacto. el condo rider, pues el que se usaba al momento, pues, pero igual tienen que tenerlo. E igual tienen que hacer el disclaimer de cuánto es la asociación, si hay un special assessment, pues obviamente una propiedad nueva no tiene special assessment, y una propiedad nueva no tiene ningún problema de la inspección de los 40 años y en fin, pero el condo rider igual se necesita tener y aplica al momento de la fecha en que se firmó el contrato, pero de que debemos de tenerlo, debemos de tenerlo. Ahora, si no se tenía, pues en ese momento toca llenar es el nuevo porque ya el viejo Ok. pues ya no tenemos acceso al viejo porque pues ya, Y está el nuevo. sí, exacto, ya no está. Ok. Gracias, Giovanni. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué más? Está bueno ese tema de preguntitas. Ok, lancen otra preguntita. No les dé pena, mi gente. ¿No? Bueno, André, ya que estás aquí en línea conmigo,
Cuéntame o hazme una pregunta de las preguntas que comúnmente te hacen a ti, los errores que comúnmente, para que hagamos una tertulia entre tú y yo aquí con un par de cositas. ¿Qué es lo que más común, cuáles son los errores que más comunes tenemos nosotros o como Pues realtors, pues? con respecto a la inspección, es muy importante porque a veces los inspectores y pues nosotros y ustedes como realtors no saben cuándo deben hacer wind mitigation and 4-point Inspection. inspection. Ajá. Entonces a veces hacen la inspección básica y resulta que esa propiedad necesitaba el 4-point y el wind mitigation y esas inspecciones adicionales pueden ayudar al momento de beneficios para los seguros. El seguro. Correcto. Ajá. Buen punto ese, Andrea. Y es verdad, mi gente, miren. El tema de la inspección es de que aunque haya una propiedad, aunque sea una propiedad nueva, para que el seguro pueda darle o la compañía de seguro pueda darle una buena cotización a el comprador, la compañía de seguros sí o sí va a necesitar el 4-point inspection y el wind mitigation. Sin ese reporte, la compañía de seguros en una casa, en una propiedad nueva, igual le vende el seguro, porque pues saben pero no tiene los mismos descuentos. Entonces, no, con el tema, y eso pasa mucho en las unidades nuevas, no confundan lo que es el walkthrough en una construcción nueva, donde el builder le dice a uno, bueno, mañana tienen inspección para que vayan y revisen la propiedad. Eso no es una inspección, el nombre correcto de eso es un walkthrough. ¿Por qué no es una inspección? Porque el realtor no es un inspector y el comprador definitivamente no es un inspector. ¿Listo? Entonces lo que el comprador y el realtor están haciendo es simplemente una revisión, no una inspección. Entonces, si el comprador, yo siempre le recomiendo al comprador hacer una inspección o mandar a hacer una inspección normal de la propiedad, aunque sea nueva. Primero, porque con la inspección me entregan el 4-point inspection y el wind mitigation para yo podérselo presentar a la agencia de seguros y que me den el mejor precio posible, número uno. Y número dos, que es igual de importante, es que cuando yo hago la inspección antes del cierre, la constructora se ve obligada a arreglarme lo que sea que me tenga que arreglar porque tiene afán de cerrar. Si yo ya cierro, entonces ya no es, ya la constructora, y no es que sean, o sea, no es que esté malo, es que así es el proceso. Cuando yo ya cierro, si hay algún daño que yo necesite arreglar, eso pasa a la categoría de garantía. Y el proceso de garantía, la velocidad con la que atienden un proceso de garantía es diferente a la velocidad con la que atienden un proceso de inspección antes de cerrar. Entonces, yo quiero hacerle la vida más fácil a mi cliente y lo menor dolorosa posible. ¿Ok? Em, Creo que él tiene una pregunta, pero antes de eso también, para no terminar lo de la inspección, acerca de la inspección adicional de los tanques sépticos y las piscinas. Ok, el valor de la inspección, ojo con eso, o sea, pues $300, puede que sí, puede que no, no sé, pero yo lo pondría más alrededor de los 500, la verdad, más alrededor de los $500 dependiendo de la propiedad, pero es 480, 450, 550, en fin, $300 es el reporte ese adicional, pero toda la inspección completa es más un tema de unos $500. Y qué buen tema ese de la inspección de el tanque séptico, la piscina y las termitas. Entonces, hablemos de esto. El inspector genera, genera una inspección, un reporte, un inspection report genérico. El inspector normal mira
el techo, la luz, el agua y las ventanas, ¿cierto? Pues mira como la parte estructural de la propiedad, ¿sí? Si el inspector encuentra que hay indicios de termitas, él lo coloca en el reporte, mas el inspector, a menos que ese inspector también tenga la licencia de inspección de termitas, ese inspector no puede dictaminar si hay termitas vivas o no, sino que el inspector normal dice hay indicios de termitas, por favor hagan una inspección aparte. Lo mismo es con el tanque séptico. El inspector normal no es el inspector de los tanques sépticos. Los tanques sépticos los inspecciona otro tipo de empresa. Y lo mismo es la piscina. El inspector escasamente, el inspector normal, escasamente mirará a vista si hay algún crack, si hay alguna rajadura, no sé qué palabra utilizar en español, pues Grieta una grieta, gracias. Si la piscina tiene alguna grieta visible o si el motor está funcionando o o alguna no fuga. o alguna fuga, pero no más de ahí. Si el dueño, el que está comprando, quiere una inspección de la piscina detallada, si el que está comprando quiere o necesita la inspección del tanque séptico, porque si la propiedad tiene tanque séptico, hay que hacerle una inspección al tanque séptico. O si el inspector normal hizo una recomendación de hacer revisar la propiedad por un inspector de termitas, esas 3 inspecciones son aparte y las cubre el comprador. Pero ojo con esto. El tema con eso es de que el comprador y uno mismo como realtor, uno es como, no, pero ¿por qué tengan que pagarle al comprador? La lógica para mí es, yo por qué me voy a meter en una transacción de 400, 500,000, 600,000 dólares y no estoy dispuesto a revisar el tanque séptico que me vale 300 dólares la inspección o mandar a revisar la piscina que me vale 250 dólares o lo que sea y me puedo evitar el que haya un daño, una ruptura en la piscina, hay una fuga y que me toque entonces, después de comprada la propiedad, vaciar el agua, hacerle un resurface, un reface a la piscina y eso me vale miles y miles de dólares. Y recuerden una cosa, cuando uno compra una propiedad, al momento de firmar las escrituras, lo bueno, lo malo, lo regular y lo futuro que pueda tener esa propiedad es mío, es mi responsabilidad como dueño. Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén en medio de una negociación donde hay una propiedad con tanque séptico, con piscina o con termitas, ustedes le recomienden a su cliente el que haga esa inspección adicional. Y si el cliente dice que no, que les mande a ustedes un correíto diciendo, Giovanni, no, muchas gracias, entiendo los riesgos, pero no, decido seguir con la negociación sin hacer esa inspección adicional. ¿Me entienden? Otra cosa, y eso me pasó y fue una situación compleja. En una inspección de una casa antigua, pues antigua es, ¿cierto? Una casa de 50 años o en fin, el inspector revisa la presión del agua en la casa, ¿cierto? Y revisa por la parte de afuera que la tubería esté buena, pero el inspector no sabe qué tipo de tubería tiene la casa por dentro. Entonces, entonces el inspector hace el reporte y dice que todo está bien, pero todo está bien es porque el inspector en la inspección normal no cogen una cámara y la meten por la tubería para mirar si la tubería es de metal o es de PVC o si está rota o si tiene alguna fuga. Eso no lo mira el inspector. Entonces, cuando estemos comprando una casa, cuando estemos en una negociación de una casa
ya de 50, 40, 50 años o algo así. En la inspección normal, eso sí, los inspectores, la mayoría de los inspectores tienen la cámara, pero eso es un servicio adicional y no vale más, o sea, vale 50, $75 poner la cámara, no es nada del otro mundo. Pero si no se pide, el inspector no hace esa inspección con cámara, ¿ok? Entonces, si se compra la propiedad y después resultó que toda la casa tenía tubería de esa de hierro vieja o peor aún de polibutileno, de malas. El comprador tiene que asumir el costo. Y esto aplica para cualquier estado de los Estados Unidos. Esa responsabilidad no es del inspector a menos que el comprador haya mandado a hacer la inspección de los puntos neurálgicos de la propiedad. Este tema de las inspecciones es tan largo y ancho como, o sea, hay mucho tema que cortar aquí con ese tema de las inspecciones. Sí, y se da el caso de que los mismos agentes de la preconstrucción le dicen a ese cliente que tú llevaste como realtor, le dicen, bueno, eso es opcional. Si usted Que lo lo es quiere hacer, verdad, es sí, opcional. pero se lo venden como que algo que no tiene importancia. Le dicen, si la persona quiere gastar más dinero, por ejemplo, han dicho esas cosas así porque yo las he escuchado. Si el cliente quiere gastar más dinero, está bien. Eso, entonces el cliente, ¿qué dice? El cliente dice, entonces esto no es importante. En ese momento tú le has vendido al cliente la importancia de hacer la inspección, pero en un momentico se le desbarató todo porque No, 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 yo soluciono eso. Belkis, lo que tú estás diciendo es muy real, eso es muy cierto, pero ¿saben yo cómo me cubro en salud y cómo yo le cambio la mente al cliente sin desgastarme mucho y sin gastar mucha saliva? Es que yo le digo al cliente, bueno, Andrea, como tú no quieres hacer esa inspección que yo te estoy recomendando, mándame un correo, por favor, donde diga en español, me lo puedes mandar en español donde diga que tú no entiendes el riesgo y que estás de acuerdo en seguir con la negociación para de esa manera yo me cubro en salud. Cuando yo le digo eso al cliente, el cliente dice, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque el cliente siempre, en real estate, los clientes siempre juegan la carta de la víctima y la carta de que, no, yo no sabía, no, yo no sabía, no, yo no sabía. El que sabe es el realtor, el que sabe es el realtor. Por eso cuando yo le digo a mi cliente, mándame un correo diciendo que tú entiendes el riesgo y que no estás interesado en pagar por la inspección o ni siquiera en pagar, porque si yo no utilizo la palabra pagar, y no estás interesado en protegerte haciendo la inspección, de esa manera yo ya me cubro en salud y me eximo de toda responsabilidad. Cuando yo digo eso, inmediatamente cambia un switch en la mente del cliente y el cliente dice, mandemos a hacer esa inspección y las que tú me digas, Joan. ¿Me entienden? Porque no soy yo, a mí no me interesa. Y es verdad, lo que la constructora le dice al cliente es real. Todas esas inspecciones, es que, mi gente, inclusive la inspección grande que se hace es opcional. Si un cliente no quiere mandar a hacer una inspección, ni la inspección grande, ni ninguna de las otras inspecciones, no tiene que mandar a hacerlo. Eso es verdad. Por eso está la opción de que no las haga, pero que me mande un correo electrónico donde me exime a mí de toda responsabilidad. sí, ¿Ok? porque ellos lo que le venden a ese cliente es que ellos son una constructora, que todo está nuevo, que ellos tienen un nombre, Sí. que inclusive disfrutan de una marca X y No, entonces, y en cierta forma es real, en cierta forma es real, pero yo quiero asegurarme de que no me va, o sea, a mí lo que me interesa es de que mi cliente no me pueda decir a mí, Giovanni, es que tú no me explicaste bien. Eso es todo. Eso es lo único que yo quiero. Por eso yo necesito el correo. Que la constructora le diga, tú sabes, lo suba al cielo y lo vuelva a bajar y lo mande a la luna y lo que sea. Eso ya es un tema del cliente. Pero como les digo, tan pronto yo le digo al cliente que mándame un correo para eximirme a mí de cualquier responsabilidad, el cliente se pone más interesado en la conversación. Y Mónica pregunta por el tema de los paneles solares.
Ay, ay, ay. Paneles solares. Ok. El tema de los paneles solares tiene eh, tres complicaciones o tres cosas que hay que tener presente. Número una, que si se quiere mandar a hacer una inspección de los paneles solares, pues adivinen qué, es el comprador tiene que mandar a inspeccionar los paneles solares. Pero realmente lo importante con el tema de los paneles solares es entender si el precio que yo estoy pagando por la propiedad lo estoy pagando porque me le están sumando el supuesto beneficio de los paneles solares o no. Me explico. Cuando yo mando a hacer los paneles solares, o yo mando a ponerle mejor, perdón, mando a ponerle paneles solares a mi propiedad, yo como dueño, pues eso es una inversión considerable, ¿cierto? Dependiendo qué tan grande sea el techo y todo lo demás. Entonces, digamos que me costó $5,000. No estoy diciendo que cueste eso, es simplemente para poder hacer la explicación. Entonces, los paneles solares costaron $5,000 y yo los financié. Yo los paneles solares los puedo financiar por dos formas diferentes. Una, con una empresa privada donde me miran el crédito a mí y me quedo yo con una deuda, o a través de un programa del Estado, y ese financiamiento se convierte en un pago de impuesto, ¿sí? Entonces, cuando yo pago mis impuestos de la propiedad, también me llega el impuesto o el pago de esos paneles solares, y esa deuda, pues normalmente la difieren o la financian como a 10 años, la de los paneles solares. Entonces, ¿qué sucede? Yo como buyer agent, y aquí por favor tengan mucho cuidado con este tema, si la propiedad tiene paneles solares, ustedes tienen que ponerse las gafas para entender quién y cómo se está pagando esa deuda de esos paneles solares. Porque mi cliente no puede pagar un sobrecosto de valorización en una propiedad que tenga paneles solares y al mismo tiempo quedarse con la deuda de los paneles solares. Y la deuda de los paneles solares se puede quedar el comprador con ella cuando hicieron el financiamiento a través del programa del Estado y se convirtió en un impuesto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque eso es normalmente el vendedor le da un precio a la propiedad porque ya tiene paneles solares y eso le da un mayor valor a la propiedad. Entonces, como el vendedor está sacando un beneficio porque está vendiendo la propiedad por un valor un poquito más alto a que si no tuviera paneles solares, lo correcto es que el vendedor pague por los paneles solares al momento del cierre. Entonces, mucho cuidado con el tema de cuando estén haciendo transacciones con propiedades que tengan paneles solares. ¿Me entendieron ese punto de los paneles solares? Así, gracias. Ok. Bueno, yo voy a contar Una algo que me pregunta. pasó a mí con la Espérate, propiedad, está. Ah, no, ok. no, con la propiedad que cerré en Lijay Acre. Ahí en esa zona hay pozo, todo el agua es de pozo. Entonces la propiedad de la constructora no tenía puestos los filtros de agua. Y me tocó averiguar, porque le querían hacer pagar a mi cliente, que bastante caro es, el ponerlo. Y entonces estuve peleándome hasta que me lo tuvieron que poner y luego tuve que pasar una inspección porque no tenía la presión adecuada. Y estuve ahí porque ellos no lo ponen y no lo dicen tampoco, ¿eh? No lo dicen. O sea, la listing ahí no me dijo en ningún momento de que ellos iban a poner eso. Y me tocó a mí averiguar por fuera y pelearme con ellos hasta que no le pusieron a mi cliente los filtros de agua porque es que huele el agua fatal, pero Horrible. fatal. Sí, sí. Es que, mi gente, miren, el mito, porque es un mito, de que porque yo estoy comprando una propiedad nueva, entonces es todo perfecto.
debe romperse primero con ustedes mismos. Una propiedad nueva puede tener tantos y más problemas que una propiedad usada. Y gran parte de esos problemas es porque no le terminan de colocar lo que supuestamente le deberían de colocar a la propiedad, porque se escudan en el mito de que es una propiedad nueva, nada le faltará. Entonces, esto que hizo Meridialis, que le sirva de ejemplo a todos. Cuando ustedes estén negociando una propiedad nueva, es cuando más ojos tienen que tener abiertos ustedes primero para transmitirle esa misma necesidad a sus clientes. Porque si ustedes entran a negociar una propiedad nueva con ese idilio y ese amor de que porque es una propiedad nueva nada va a pasar, ese mismo idilio y ese mismo mal concepto va a pasarle al comprador. Y luego, ¿quién se queda con el chicharrón? Yo como buyer agent, porque yo tuve que haberle, mínimo, tuve que haberle explicado a mi cliente. Acuérdense, acuérdense que hay una cosa que se llama, ay, en español, responsabilidad fiduciaria. Yo tengo un fiduciary responsibility con mi cliente, ya sea comprador o sea vendedor, pero en este caso que estamos hablando del comprador, donde yo tengo que poner por, por delante el interés de mi cliente y cuidar por el bienestar de mi cliente. Y Oye, si yo me quedo callado o me escondo porque es que yo no sabía, eso no te va a proteger a la hora de que un mal negocio perjudique las finanzas de tu cliente. Yo, como broker, he estado involucrado con realtors en infinidad de ocasiones donde, en especial con el tema de las inspecciones, donde al realtor le tocó poner 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dólares para cubrir daños de su comisión, valga la redundancia, para cubrir daños que no se vieron porque no hicieron las inspecciones ni hicieron las recomendaciones necesarias. Entonces el tema de las inspecciones es muy, muy importante. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? sí, Giovanni, ¿cómo Dina, estás? Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, ¿es tan cierto eso que tú estás diciendo que nosotros no fuimos nosotros, pero sí hubo una situación en la cual alguien compró una propiedad nueva y la compañía estaba convencida de que la persona estaba convencida de que ya tenía pues una maravillosa pues casa y todo, y de un momento empezó a mojarse en el centro de la casa y la tubería que habían colocado prácticamente tuvieron que levantar toda por toda la mitad. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es una Mejor dicho, película completa. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque no se hizo lo que tú dijiste ahorita, de lo de la cámara y toda la cosa, porque no es solamente que esté viejo, sino que esté bien ensamblado, que o en esté fin, bien ¿cierto? ensamblado, correcto. Entonces, me parece que es un aporte muy grande en eso que tú estás haciendo, porque eso pasa y va a pasar y va a seguir pasando con nuevas o con viejas. Miren, hablando de reputación y de que los builders se escudan en que tienen un buen nombre y tienen una marca que proteger. ¿Qué sucede? La verdad de la vida es de que el builder mismo no es el que conecta la tubería. Ellos subcontratan a un contratista, ese contratista subcontrata a otro y ese otro Claro, subcontrata a otro. Y finalmente hay un inspector de otro inspector de otro inspector de ellos mismos. Entonces, es simplemente son errores que pueden suceder. El último gran chicharrón que tuvimos en una transacción fue una propiedad de $1,000,000, 1,100,000 para ser más exactos, donde el constructor fue Lennar. Y pues Lennar es la constructora más grande del país. claro. Y se hizo el cierre y al mes y medio
una parte de la casa llena de mold, porque precisamente había un liqueo mínimo y se fue desarrollando, y el cliente tuvo que salir de la propiedad, Lenar tuvo que entrar a remover las Todo. paredes. Eso fue un problema gigante. No. Pero el problema es que, ¿qué? Ahí entró a ser parte de garantía. Y por ser parte de garantía, todo el proceso se demoró casi 6 meses. Porque Hijo de madre. Lenar no quería entrar a hacer una garantía de ese tamaño. Entonces eso fue pelea tras pelea, tocó meter abogados y en fin. Tremendo problema, tremendo. Entonces, mi gente, y digo el nombre de Lenar no por hablar mal de Lenar, sino que como le pasó a Lenar, le pasa a cualquier otra constructora. ¿Ok? Total, Entonces, total. siempre es importante, bueno, hacer esas inspecciones. Perdóname, Giovanni, la idea es, digamos, si yo he visto casos, digamos, que las conexiones no están bien hechas y no Ujú. salen ni hoy ni mañana, sino 5 años después, salen porque realmente son mínimas. Y entonces, ¿ahí cómo se hace? Pero ¿cómo así que las conexiones no están bien hechas? ¿De qué conexiones estás hablando? De agua. Y son mínimas, mínimas que no se detectan y ya cuando empiezan a través de los años ella va cogiendo fuerza y Pero el problema o es sea, que, eso, o sea, el problema es que ya después de 12 meses no es que estuviesen buenas o malas, sino que ya es un tema de deterioro, y pues se deterioró, una se pudo haber deteriorado más rápido que la otra. Pero, o sea, aquí estamos hablando desde que al momento de la transacción, la propiedad estar en las mejores condiciones posibles. Ya algún daño que se presente inclusive un daño que se presente después de 6 meses, ya es un tema de deterioro que pudo haber sido causado porque le faltó un poquito de pega. Puede que sí, pero eso no se puede pelear, pues, detectar. como, sí, eso es imposible de detectarlo. Eso ya, pues, eso es igual que los carros. Yo tengo un carro nuevo y ya lo he llevado al dealer 3 veces porque me está presentando fallas, y es un carro nuevo. Eso puede suceder. El asunto es de que yo, como realtor, proveerle la mejor información posible a mi cliente para que mi cliente sea el que tome la decisión de qué tipo de inspección quiere hacer, o si no quiere hacer ninguna inspección en su propiedad. Otra Yo- pregunta, Giovanni, qué pena. En el momento de los paneles solares, tú decías que se convertía para el cliente en un impuesto adicional. ¿Eso quiere decir el pago a esos paneles? Si financiaste la deuda, es que los paneles solares se pueden financiar, y se pueden financiar o a través de una empresa privada o a través del programa iGreen que lo subsidia el gobierno. Entonces, si se subsidió a través del programa iGreen, se lo meten pues se lo suman a los impuestos. No a los impuestos, sino que se llama un ad valorem. Se llama eso, ad valorem. Es un impuesto adicional, pues es un cobro adicional, pero es solamente si lo financia. Si el comprador o el dueño pues simplemente pagó el trabajo, pues ya no es que le sumen, no es que se le sumen los impuestos. Es Ok, la es deuda, por la el deuda, crédito, la deuda. es la deuda, exacto. Ok, ¿Ok? gracias. De nada. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Yo quería saber sobre las propiedades que tienen pozo séptico, porque he sabido que aquí en Orlando muchas de las propiedades tienen pozo séptico. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? ¿Por qué, por qué recomendárselo a un cliente? ¿Es algo seguro que uno puede recomendar o va en desventaja con aquellas propiedades que no tienen pozo séptico, sino que tienen canales de drenaje normal? No, pues es que, o sea, el de que yo le recomiende a un cliente comprar una casa con pozo séptico o sin pozos o con tubería de la ciudad, no es del caso. Es de que si, por ejemplo, allá en Orlando, igual que aquí en Miami, hay sectores que no tienen alcantarillado.
y todas las casas son de pozo séptico. Entonces no es un tema de recomendación o no, sino que si tú quieres vivir en un sitio en específico y ese sitio específico viene con tubería de la ciudad, pues maravilloso. Y si viene con pozo séptico, pues también maravilloso. Pero Eh, esto no le resta valor no, a la no, propiedad. no, 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 desde ningún punto de vista, cero, cero, cero. El pozo séptico de hace años o las instalaciones de hace años, digamos que eran un poquito más primíparas y presentaban un poquito más de daños y en fin, pero hoy por hoy pues no representa ningún problema. El mantenimiento de un pozo séptico no cuesta mayor cosa, son $300, $400 cada 2 años o cada 3 años para hacerle el mantenimiento y no debería de ser nada del otro mundo. Y un pozo séptico puede tener una vida útil de 20 años sin ningún problema. Entonces, pues la verdad, no hace ninguna diferencia para mí. Es más una connotación emocional, creyendo que una propiedad con pozo séptico es una propiedad antigua o es una propiedad mal hecha y no es así. En especial sectores de Cape Coral, de Orlando, inclusive aquí en Hollywood, aquí en Miami, en Broward, en Hollywood, un sector completamente tradicional y costoso y todas las propiedades son de tanques sépticos. En Kendall hay sectores en el Southwest de Miami, hay cuadras enteras o barrios pequeños con pozo séptico y son propiedades de 1 millón, 1,5 millones, $2 millones. Eso no tiene nada que ver. Porque cuando tú le mencionas al cliente que viene a comprar de afuera, pozo séptico, o sea, Pero hay esa imagen. como te digo, es más una connotación por nuestra cultura en nuestros países que asociamos un pozo séptico con pobreza o con propiedades en barrios de invasión o qué sé yo. Pero, pero en la vida real, aquí en Estados Unidos, por lo menos en el mercado de nosotros, en el mercado de la Florida, no, comercialmente hablando, ni le quita ni le pone el que la propiedad tenga pozo séptico. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Higma pregunta cómo soluciona el pago de los paneles solares si están ad valorem, pero lo va a aprovechar el comprador también. ¿Cómo se divide? Higma, como te digo, eso es una negociación y ya está en el buyer agent o el listing agent conseguir el mejor negocio para su cliente. Si yo estoy representando al comprador, créeme que yo voy a hacer hasta lo imposible para que lo pague el dueño, el vendedor. Pero si yo estoy representando al vendedor, créanme que yo voy a hacer todo lo posible para que lo pague el comprador. No hay una fórmula exacta de cómo se tiene que dividir, sino eso está en la capacidad de cada uno de defender los intereses de su cliente. Oye, una pregunta. Señor, Con respecto a las propiedades con pozo séptico, ¿estas propiedades son con pozo séptico en común o cada propiedad tiene un pozo séptico? Y no, aparte, cada propiedad tiene su pozo séptico. correcto, y aparte el mantenimiento iría por parte de los dueños, entonces cada 2 años. Al menos que sea Ojo, un condominio o algo así, o no, la no, no, asociación. no. Los pozos sépticos aplican a las casas. Si hay un edificio o hay si hay un edificio con pozo séptico, eso no tiene nada que ver con el dueño. Pero en las propiedades, en la casa, en una casa, yo digo que el mantenimiento es de cada 2 años, pero lo estoy diciendo desde el punto de vista de un uso normal. Los pozos sépticos son unos tanques de fibra de vidrio. Esos tanques traen unas medidas, una capacidad de galones, dependiendo el tamaño de la propiedad, el tamaño de la propiedad no, dependiendo cuántos baños hayan en la propiedad, es que se le asigna un tamaño de tanque. Ahora,
Si la casa tiene 2 baños y tiene 3 cuartos, es porque se supone que van a vivir 5 personas. Pero si en esa casa viven 20 personas, pues entonces el tanque séptico va a ser muchísimo más utilizado. Entonces ya el mantenimiento no va a ser cada 2 años, sino que va a ser más tiempo. O si peor aún, las personas que residen en la propiedad están tirando cosas, material pesado, papel, cosas que no se deshacen fácilmente, pues entonces hay que limpiar el tanque séptico más a menudo. Mi aserción de que un pozo séptico se puede revisar, hacerle mantenimiento cada 2 años, es porque estoy asumiendo que es un uso normal para la capacidad del tanque. Respondí. Entonces, estas propiedades con pozos sépticos son responsabilidad directa del dueño y tiene que estar pendiente de su mantenimiento. Una Obvio. responsabilidad adicional adquirir una vivienda con pozos sépticos. Bueno, lo que pasa es que es una responsabilidad adicional, tan adicional es como mantener la tubería, si la casa tuviese conexión al drainage del municipio, igual la tubería que pasa por todo el lote de donde esté ubicada la propiedad, hace responsabilidad del propietario. Y es lo mismo, si se ponen a taparla o a hacerle cosas, las reparaciones corren por parte del dueño. O sea, o sea, el principio es muy sencillo. Si la casa es tuya, ¿quién es responsable de tu casa? Tú. No solamente en costos, sino en darle el uso correcto a la propiedad. El tanque séptico no es ningún impedimento ni afecta negativamente ni positivamente el valor comercial de una propiedad. El tema del tanque séptico es un mito, igual que es un mito el que porque estoy comprando una casa nueva, entonces no tengo que preocuparme de nada. Es exactamente lo mismo. Son mitos que se crearon por tradiciones de nosotros, de donde los países de donde venimos y cosas así, más no porque sean miedos reales, son miedos irracionales. Eh, ¿Alguien iba a Giovanni, hablar? Ah, sí, Darío. Giovanni. No, que yo creo que una de las cosas que se presenta en esto digámoslo, de los tanques, de los pozos, más que todo es revisar cuál es la estructura que realmente tiene y cómo trabaja normalmente el agua y todo lo que tenga que ver. Yo creo que ese es como la incomodidad de pronto que Belki estaba presentando. Y es, si tengo que hacerle todo un estudio a esa parte, entonces si eso está mal estructurado o está de pronto a veces cuando uno revisa, Por dependiendo de eso dónde se hace la revisa. inspección. Por eso cuando yo Claro, estoy comprando, yo debo de hacerle una inspección, yo como claro, comprador. Y ya, y con eso se soluciona, con eso se todo, soluciona todo. O sea, se hace la así es. inspección y yo compré una casa hace casi un año y el Sí, pozo séptico estaba malo. Pero ¿cómo me di cuenta que estaba malo? Porque se mandó a hacer la inspección y pues le, claro, le- le mostré la inspección al propietario y se negoció el valor del cambio del pozo séptico. Y se sacó, pues se compró la propiedad, se cambió el pozo séptico y hay un pozo séptico nuevo que me va a durar 20, 25 años. Pues, o perfecto, sea, no, está muy bien. es que el tema de las inspecciones, el problema de las inspecciones es no hacerla. No hacerla, exactamente. Ahí está la cosa. Y lo que Eh, pasa es esto, Gio, el detalle es este, que cuando tú le hablas de la inspección y de la parte de seguros a los clientes, ahí es como cuando la gente realmente dice o cambia el concepto o simplemente se pone a ahorrar unas platicas que de pronto más adelantico se vuelve un problema más grande. correcto, Sí. correcto, correcto. Bueno, preguntas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo les ha parecido esa dinámica del día de hoy? ¿Sí? ¿Bien? Pero pueden responder uno a la vez, por favor, que si responden todos al mismo tiempo, no los alcanzo a escuchar. My God. Muy bien, en verdad. Excelente. Ok, perfecto, perfecto. Bueno,
Más preguntitas? Pregunten cositas, que soy un libro abierto el día de hoy y no estoy cobrando por preguntas todavía. Ahorita empiezo a cobrar por preguntas. André, ¿qué otro error común notas tú en las transacciones de ventas? No aplicar a la asociación según los días que se puso en el contrato o no aplicar al préstamo en los días que se puso en el contrato, y eso obviamente retrasa todo el proceso, toca extender, y si toca extender es solo si el seller y el listing agent aceptan, porque como se hace tarde, si la otra parte no acepta, ahí el cliente de ustedes puede perder un dinerito. Chacho, gracias, André, por eso. Miren, el tema de los contratos. El tema de los contratos es de que como latinos, aquí no hay ningún gringo, pero nosotros como latinos tenemos una tendencia de que no, eso lo solucionamos más tarde, no, eso lo solucionamos después, no te preocupes, que tú sabes, yo soy el mejor vendedor del mundo, yo hablo mucho y yo hago que me cambien la fecha o cosas así. Y no es verdad. Las fechas en los contratos y los montos en los contratos no tienen la obligación de ser pues una modificación de una fecha o una modificación de un monto en un contrato. Ni el comprador ni el vendedor tiene la obligación de aceptar un cambio. ¿Ok? Lo que pasa es que no malinterpretemos el tema de que están obligados a cambiar la fecha a con el ánimo de llevar la transacción a feliz término, podamos cambiar fechas si hay argumentos válidos. Pero si yo como comprador no apliqué durante los días que tenía por el contrato, o no apliqué para el préstamo, o no apliqué para la asociación durante los días que tenía en el contrato, el vendedor no tiene por qué extender la fecha de cierre. El vendedor no tiene por qué extender la fecha de inspección. Y simple y sencillamente se puede quedar con el escrow. O sea, ojo con eso, y ténganlo muy clarito, porque otra vez, es un mito que nos creamos nosotros los latinos. Yo estoy bajo contrato, tengo 5 días para aplicar para el préstamo, apliqué después de los 5 días, así sea al sexto día, pero apliqué después de los 5, hice la aplicación del préstamo después de los 5 días que tenía yo en el contrato, y el préstamo no sale a tiempo y toca correr la fecha de cierre, así sea correr la fecha de cierre un día. Si el vendedor quiere pararse en la raya y no hacerme la extensión de esa fecha de cierre, el vendedor no tiene por qué hacerme la extensión de esa fecha de cierre. Y porque un vendedor no necesariamente tiene que aceptarme la fecha, hacer una extensión de fecha de cierre. En este caso, les voy a dar un escenario muy, muy real. Puede que el vendedor, que me ha pasado con realtors, haya recibido una mejor oferta que la mía después de haber entrado a contrato conmigo. Y como el vendedor no se puede salir del contrato, porque el contrato obliga a las partes a honrar el contrato, el vendedor, si no extiende la fecha de cierre, pues el contrato se cae y, número uno, me puede quitar a mí el escrow. ¿Ok? Pero número dos, sale y le vende la propiedad a la otra persona que le ofreció más dinero por la propiedad. Eso se ve, eso, créanme que eso pasa en la vida real. Y eso me ha pasado a mí como listing agent, que hemos aceptado un contrato y luego de haber estado bajo contrato, llegó una oferta de mayor valor y mi cliente, el dueño, buscó cualquier excusa para salirse del contrato.
porque la oferta de mayor valor era considerablemente más valor. Y considerablemente no son $100,000. En este caso, en mi caso en particular, eran $22,000 por encima de lo que habíamos aceptado la primera oferta. Y obviamente, $22,000 son $22,000. El comprador estaba buscándole la caída el vendedor, perdón, le estaba buscando la caída al comprador para salirse del contrato. El comprador no dio chico, el comprador hizo todo lo que tenía que hacer y se hizo el contrato. Pero entonces el vendedor puede que no quiera correr las fechas, no por hacerle el mal a uno, sino porque puede que tenga otra oferta mejor que a la cual quiera vender la propiedad. Les hago esta historia es porque cuando ustedes están mandando una oferta, hablen bien con su loan officer para que pongan fechas de cierre, fechas de el loan approval, tengan esas fechas correctas, la fecha de la inspección. No pongan en una oferta 5 días de inspección si ustedes no tienen al inspector ya listo para que salga a hacer la inspección al otro día. ¿Me entienden? Manejen eso muy consciente de que las fechas no están obligadas a ser cambiadas ni por el vendedor ni por el comprador. Gracias, Andrea, por esa notificación ahí que es bastante importante. Y una pregunta, Señor. Rainel. Sí, Rainel. Sí. Y el vendedor necesariamente tiene que ser una mala persona para quedarse con el escrow. ¿O how often eso pasa? Es decir, Ok, coger el vamos otro a, contrato. vamos Ajá. wow, hoy he utilizado la palabra mito muchas veces, pero es que me suena muy bien. Chicos, miren, y chicas, no es un tema de que alguien sea mala persona o buena persona. Es un tema de que se firmó un contrato. Y el contrato tiene unas cláusulas. Y esas cláusulas benefician y perjudican al que la está rompiendo. Entonces, no miren esto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista latino, no, que increíble, no, que se pegó por 5,000 o se pegó por 10,000, que no, tan mala gente como lo dices tú. No se trata de eso, mi gente. En Estados Unidos, un contrato un contrato lo firma un ser humano y ese contrato se cumple o se pagan las consecuencias. Es como cuando miren esto, miren esto. Yo compro un carro, para que me entiendan esa analogía y le quitemos el mito al tema de que la persona es buena gente o mala gente. Yo compro un carro y lo llevo pagando 2 años. Si yo lo dejo de pagar, el dealer no, el banco manda una grúa y se me lleva el carro. Entonces, ese banco yo lo considero mala gente. No, yo simplemente digo, pues yo dejé de pagar. O sea que, ¿qué hice? Incumplí mi contrato. Lo mismo es con un contrato de real estate. Yo incumplí alguno de los términos del contrato que yo firmé, pues tengo unas consecuencias por incumplir alguno de los términos del contrato. Lo que pasa es que como el dueño es Pepito Pérez, hay más cercanía, es más chiquito, entonces yo ya le meto el tema de que es buena gente o mala gente o lo que sea. No se trata de eso, muchachos. Se trata de que el contrato tiene unos términos que tienen que ser cumplidos y si no los cumplo, hay consecuencias para ambas partes. El que incumple el contrato tiene consecuencias. ¿Cada cuánto pasa eso? Infinidad de veces. Pasa mucho más a menudo de lo que ustedes creen que pasa. No es tan fácil resolver chicharrones cuando se habla de rompimiento de contratos. No es tan fácil. Respondí tu pregunta, Rainel. Sí, completamente yo. Gracias. Dale, viejito, con gusto. Bueno, son las 11. Wow, Giovanni, el tiempo Giovanni, pasa volando. de este tema también podríamos tener o el checklist de que tú hablas es con respecto a esto.
O, ¿Respecto a qué, Patricia? No, el checklist es del Condo Association, ok. del addendum. Porque digamos, no sé qué posibilidad haya de poder tener un checklist de lo que, de los puntos con los cuales podríamos tener problemas o demandas y No, evitarnos muchos. el checklist es esta clase, es el que ustedes tomen nota, porque, o sea, son 50.000 diferentes escenarios diferentes. Es imposible uno generar un checklist genérico porque pues no aplica. Para eso está el equipo de ventas o de rentas, estoy yo, pero por encima de todo, Patricia, y esto aplica para todos, por encima de todo, el primer checklist es yo como realtor, cada uno de ustedes como realtors, cuando estén en medio de una negociación, ubicarse en el nivel de responsabilidad que implica el uno ser realtor. ¿Entienden? No acudir no quererse uno salir con la tangente de que sea este como yo soy nuevo, yo no sé. No se trata de eso, porque lo importante es saber que yo tengo una responsabilidad fiduciaria con mi cliente y tengo que ser inquisitivo. La palabra inquisitiva la aplico aquí al de que yo tengo que meterme en todo lo que aplique a una transacción. Y yo agregaría que el checklist en cada caso personal y dependiendo del negocio y a quién representemos, buyer o seller, es el contrato, cumplir con los tiempos estipulados, con todos los plazos para proteger a nuestro cliente. O sea, todo eso tiene, dependiendo de la transacción, pues tiene tiempos y plazos y ahí es donde también protegemos al cliente. Entonces es el checklist que llevamos en una transacción también. Correcto, Sí, lo correcto. Y de que, hecho, ahí Andrea, exacto, André, explica lo que acabas de postear. Sí, a lo que Ivette se refiere es a esos dos checklists que ella muy juiciosa cada vez que tiene una transacción lo llena, es súper juiciosa. Entonces, esos checklists nos guían a través de la transacción y nos dicen, esto es lo que sigue, esto es lo que sigue, cuándo lo debes hacer según las fechas del contrato, que tú debes poner esas fechas y luego marcarlo como que sí lo hiciste o no y cuándo se hizo, según las fechas que están establecidas en el contrato. Está tanto para el listing agent como el buying agent. Pues la verdad es muy bueno porque te ayuda a organizarte mucho durante la transacción. No, y aquí esto es una propaganda no pagada, nadie me está pagando, pero yo tuve una transacción con Andrea y de verdad que es súper importante ese checklist. Andrea, tú sabes que lo manejamos súper juiciosa y la verdad que trabajar de la mano con ella fue excepcional. O sea, y lo ubica uno en lo que dice Giovanni, en el orden, en proteger a nuestro cliente y mientras hagamos eso ahí y le hagamos seguimiento, de verdad que no vamos a tener problemas. Sí, uno Bueno, lo y puede otra, ver como una bobada, pero es un documento de Sí, verdad que es muy es importante y te súper. ayuda mucho en la transacción, Yo sí. creo que nadie, yo a veces ni le paraba bola, pero de verdad que yo empecé a utilizarlo y ahora con esa transacción fue genial, de verdad, porque nos ubicamos en el proceso. no, y otra cosa Correcto. que quiero decir, y la verdad que no, tampoco me pagan por esto, pero tengo que decirlo, que tenemos un equipo maravilloso, pero a pesar de usar el Transaction Coordinator, la responsabilidad es de nosotros, porque muchas veces nos apoyamos en eso, sobre todo mucha gente que son nuevas o gente que tiene mucho negocio y no sabemos que esa responsabilidad es nuestra y tenemos que estar pendientes de los tiempos. Correcto, correcto, correcto. Sí, Vuelvo y también repito, Giovanni. publicidad política no pagada. También Giovanni, como ahí que Meridalis nos da apertura a esa responsabilidad que se tiene dentro de la transacción. Y no solo nos desligamos a veces un poco de esas en las propiedades residenciales, sino también en las nuevas construcciones. Dejamos que todo lo haga el in-house y nos desligamos de eso y luego pasan cosas dentro del contrato porque no lo vimos, porque no estuvimos atentos, entonces no estamos protegiendo a nuestro cliente. No importa que haya un in-house encargado en la nueva construcción de todo el proceso, eso es muy bueno, eso es una ayuda súper importante, pero igual como realtors no nos podemos desligar de la obligación de seguir protegiendo a nuestro cliente. Miren, muchachos, hay un punto que yo quiero tocar, em, el cual me genera mucho
como malestar muchas veces, y es el tema de que cuando están llenando un contrato de construcción nueva, de new construction, el realtor me manda el contrato a mí o se lo manda a Andrea o a Juan Camilo, lo que sea, que para que nosotros leamos el contrato, que porque yo no hablo inglés. Miren, mi gente, hoy por hoy hay 1 millón de herramientas. Esto sí va a sonar a regaño, pero lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho amor, con mucha humildad. Hoy por hoy hay 1 millón de herramientas que me sirven para traducir un documento, ¿ok? Si yo no hablo inglés, yo soy realtor y yo no hablo inglés, yo puedo coger el PDF del contrato y yo puedo montarlo a ChatGPT y ChatGPT me lo traduce. Y ChatGPT es simplemente una de las 50.000 herramientas que hay para traducir un documento. Ahora, lo hemos hablado en ocasiones, lo hemos hablado muchas veces en otras ocasiones y lo vuelvo a decir el día de hoy. Ninguno de los que estamos en esta sala es abogado. Por ende, ninguno de nosotros puede asesorar a un cliente en un contrato que no sea del DBPR. Entonces, eso lo hemos dicho anteriormente. Cuando yo estoy haciendo un contrato de new construction, yo tengo que estar pendiente del valor de la propiedad, la fecha de cierre, la cláusula de financiamiento, si hay algún crédito para gastos de cierre, eh, cuando se vence, la cláusula de financiamiento es cuando se vence el approval period, para que el comprador tiene que tener el loan approval y mi comisión. Ahora, es que el contrato, por ejemplo, el último que tengo bajo contrato, que es uno de Lenar, es un contrato de 65 páginas. Obviamente que o sea, las 65 páginas no se las va a leer uno por más que uno hable inglés, pero asuman la responsabilidad del contrato y no pretendan desvincularse, que es lo que dice Andrea, desvincularse de esa responsabilidad argumentando que es que o soy nuevo o no hablo inglés. Porque es que si yo traduzco el documento a español, lo puedo leer y entender muchas cosas del contrato, de lo que acabo de hablar. Toda la demás letra pequeña, si el comprador siente que tiene que ser explicado, entonces tiene que buscarse un abogado. Pero no está mal que el comprador se busque un abogado, porque el abogado, o sea, el comprador tiene derecho a tener todas las dudas del mundo acerca del contrato que está firmando. Es apenas natural. Pero así como es natural que el comprador esté en todo su derecho, también es regulación del DBPR el que yo como realtor no puedo entrar a dar asesoría legal de un contrato que no hace parte del DBPR porque yo no soy abogado. ¿Me entienden? No se sientan mal. Y si ustedes son así de claros con sus clientes no se van a molestar con ustedes. Sus clientes, al contrario, les van a agradecer a ustedes la claridad con la que ustedes dan la información. Entonces, por favor, cuando estén firmando un contrato nuevo, díganle a su cliente que no firmen nada sin ustedes revisar los términos del contrato. Ojo con esto. Un contrato está hecho de cláusulas y términos, ¿ok? Yo como realtor tengo que asegurarme que los términos del contrato estén correctos. ¿Cuáles son los términos? El nombre del comprador o compradores, la fecha de cierre, el crédito que le van a dar, la comisión, la cláusula de financiamiento, la fecha de inspección. Esos son los términos de un contrato. Las cláusulas son esos 200 párrafos diferentes que existen
y yo no puedo asesorar a mi cliente sobre esos párrafos, porque esos párrafos hablan de responsabilidades y derechos que yo no sé, o sea, no los sé explicar ni en español, ni en inglés, ni en chino, ni en mandarín, ni en ningún idioma, porque yo no soy abogado, ¿me entienden? Pero ustedes meten el documento en ChatGPT, le dicen, ChatGPT, traduce eso al idioma del español, ChatGPT te lo traduce y tú buscas ¿qué? Los términos del contrato. Y en español los debes de leer y entender en español. Y ya con eso ustedes pueden explicarle a su cliente los términos. Ojo, términos del contrato sí están obligados ustedes a tenerlos claros con su cliente, no los párrafos del contrato, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me entienden ese ejercicio? Sí. Total, gracias, sí. Siento un descanso. Ok, perfecto, perfecto. Aquí Andrea, ¿qué compartiste aquí? ¿Puedes explicarnos, por favor? Sí, lo que tú decías que los puntos que hay que revisar en el contrato de nueva construcción. Ah, ok, perfecto. ¿Eso lo tenemos nosotros como en algún formatico o algo? No, señor, cuando llegamos, pues cuando la consulta llega a nosotros, nosotros les indicamos estos punticos a Ok. revisar. Deberíamos de montar eso como en un formatico, Dale, como una especie de checklist, por llamarlo de alguna forma, y tenerlo ahí disponible para todos claro que sí. a su libre uso. Sí, señor. Ok. Chicos, son las 11:30. eh, yo no tengo problema, tengo agüita, yo puedo seguir respondiendo preguntas, pero si todos nos quedamos como conectados o paramos aquí, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Seguimos otros minuticos con otro par de preguntas o terminamos la reunión aquí? Bueno, como nadie contesta, asumo que ya todos se fueron. A mí me gustaría preguntar más, pero entonces. Se ¿Cómo, están Patricia? yendo. No, pues a mí me gustaría preguntar muchas cosas, pero específicamente este tema, no, pues a uno siempre, a mí me preocupaba siempre la inspección. Uno no puede decir más de 7 días, 10 días, 15 días, ¿cuánto es lo máximo Puedes que se puede poner, decir? puedes poner un año de inspección si quieres. Es Pero no me van a que, aceptar porque el cierre es en 30 días. por eso. Entonces, mira que las preguntas, Patricia, son de mucha lógica. Tengo que tener lógica de qué tipo de contratos. Yo he hecho cierres, yo le he contado anteriormente, yo he hecho cierres a 8 meses. O sea, entramos a contrato hoy para hacer un cierre dentro de 6, 8 meses. Yo en ese cierre no puse la inspección para 15 días, yo puse la inspección para 10 días antes del cierre. O sea, yo dejé abierto la inspección porque yo no puedo hacer la inspección hoy y después que 6 meses después cerrar. No funciona. La inspección, el periodo de inspección tiene que tener cierto nivel de congruencia con la fecha de cierre. ¿Ok? Digamos, ¿y cuánto sería, digamos, No, lógico? no, es que no hay nada lógico, Patricia. Es que, o sea, tú estás esperando que haya un copy pegue en los contratos y no es así. Cada contrato es diferente, porque Sí, la pero digamos, negociación, pero en no uno la hay. normal. No, pero es que no hay nada normal. No hay nada normal porque todo depende de las necesidades del comprador o del vendedor o lo agresivo del comprador o lo agresivo del vendedor. Yo he tenido inspecciones de 3 días, 5 días, 7 días, 8 días, 10 días. No hay un tema de normal, no lo encasilles en que hay algo normal. Lo que sí debe uno hacer es, ya la inspección se hace urgente, o sea, se entró al contrato y de una vez se inspecciona. Eso Realmente sí, lo que, Giovanni Hernández, aunque yo tenga 7 días o 10 días de inspección, yo normalmente estoy haciendo la inspección de mi propiedad al otro día, pues del cliente. Al otro día yo ya tengo todo listo para que apenas entre a contrato, máxime 24, 48 horas, yo ya estoy haciendo la inspección independientemente de cuántos días logré negociar como periodo de inspección. y digamos ahí ya, no, que hay que cambiar el techo.
por eso, ya si me quedan días, por eso lo hago inmediatamente, para poder tener días para negociar, para negociar. Para aclarar otro mito. Wow, ¿cuántos mitos hemos hablado el día de hoy? Miren, mi gente, hay un mito muy importante y que es un error en el cual recaemos mucho, 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 y es el de que se manda a hacer la inspección de la propiedad, resulta que hay algún daño que hay que reparar, la inspección, el periodo de inspección se vence el día de hoy y yo alcancé a tener la inspección y le reporté al listing agent el daño y lo que mi cliente quiere, que lo arreglen o que me dé un crédito o que no sé qué, que no sé qué. ¿Cuál es el mito? El mito es el de que porque yo ya notifiqué esa reparación o ese crédito antes de que se venciera el periodo de inspección, entonces no tengo que tener nada firmado antes de que se acabe el día de hoy. Y ese es el error más grande, porque el contrato dice que el periodo de inspección se vence el día de hoy a las 11:59 de la noche. Si yo no tengo un addendum que modifique lo que dice en el contrato, pues entonces, ¿qué, qué dice el contrato? Se venció y a partir de que se venció, el vendedor no está obligado a firmarme ningún addendum. Entonces, cuando ustedes estén en una situación donde están negociando algo por el tema de la inspección, ese algo o ese addendum que se vaya a firmar tiene que estar firmado antes de que se venza el periodo de inspección, aunque ustedes ya hayan hecho la notificación. Si no se ha vencido el periodo, si no se ha firmado algo, entonces hay que entrar a cancelar el contrato antes de que se venza. Hay una estrategia que nosotros utilizamos para eso y pues el día que ustedes estén en eso, con Andrew, conmigo la manejaremos. Pero no dejen vencer el periodo de inspección creyendo que porque ya notificaron al listing agent de ese daño, si no tienen ese addendum firmado, están fuera de contrato. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro ese puntico? Llamen ahí en el chat el uno o el sí. O quien no entendió. A ver, sí, sí, sí. ¿No? Solamente 2 personas entendieron. 3, 4, 4 personas. 5. 30 personas aquí conectadas y, ok, listo, ahora sí. Bueno, muchachos, miren, mi gente, ya para terminar, porque ya sé que están cansaditos. A mí sí me pueden tener aquí todo el día hablando de real estate. Eso sí es una cosa de locos. Miren, mi gente, el tema de real estate es increíblemente divertido. Es divertido. Una negociación es divertida. Y no es divertida el porque, yo no lo digo porque yo sepa mucho o sepa más o menos. No, 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 no lo digo por eso. Yo lo digo es porque mientras que yo me mantenga dentro de los términos del contrato, todo es sabroso. El problema o sea, se convierte en un problema es cuando yo me salí de alguno de los términos del contrato y cuando yo no estoy cuando yo ya estoy es a la defensiva. Entonces ahí toda la dinámica, la emoción, todo cambia. Pero mientras que yo me mantenga dentro de los términos del contrato, hacer una transacción de real estate es bastante divertido. Les dejo eso como pensamiento final para que por favor nunca se salgan, nunca permitan que lo saquen o a ustedes no se les olvide algo del contrato y que queden ustedes afuera de los términos del contrato. Mientras que ustedes estén dentro de los términos del contrato, esto es realmente muy, muy, muy chévere.